Bienvenidos una vez más a mi canal, su fuente número uno de chismes, dramas y secretos del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestras queridas estrellas turcas. Espero que todos estén súper bien, listos para sumergirse en una nueva ola de noticias jugosas. Hoy tenemos un tema que la verdad, me tiene con el corazón en la mano y sé que a ustedes también. Vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más shippeadas y más comentadas del mundo del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé que muchos de ustedes están pensando, pero, ¿qué pasó ahora? Pues bien, prepárense porque el título del vídeo no es clickbait. Hoy vamos a desentrañar un rumor que ha estado circulando como la pólvora, un rumor que habla de una supuesta plantada, una Hande furiosa y un «no lo sabía» que suena a excusa. Vamos a investigar a fondo, a analizar cada detalle y a tratar de separar la realidad de la ficción en este drama que, les confieso, me tiene completamente enganchada. Antes de que empecemos a desgranar todo este embrollo, quiero recordarles algo súper importante. Si son nuevos por aquí, bienvenidos a la familia. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Aquí siempre tenemos chismes frescos, análisis profundos y sobre todo, muchísima buena onda. Y para los que ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. Sus comentarios, sus likes y sus compartidas son el motor que me impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos al lío. Bien, vamos a meternos de lleno en este tema que nos compete. La noticia, como les decía, saltó hace unos días y aunque no ha sido confirmada oficialmente por Hande ni por Kerem, las redes sociales han estallado. El rumor principal es que Kerem, al parecer, dejó plantada a Hande en un evento importante. No se especifica qué tipo de evento era, pero se habla de una gala, un estreno o una cena importante para ambos. La razón de la supuesta plantada, según las fuentes que han filtrado la información, es un tanto confusa. Algunos dicen que Kerem tuvo un compromiso laboral de última hora que le impidió asistir. Otros, más maliciosos, sugieren que hubo una discusión entre la pareja y que Kerem, en un arrebato, decidió no aparecer. Y luego está la teoría del «no lo sabía», que es la que más revuelo ha causado. Esta teoría apunta a que Kerem, por alguna razón que se desconoce, no estaba al tanto de la importancia del evento o incluso de que tenía que asistir. Esto, obviamente, ha enfurecido a Hande, quien se sintió decepcionada y humillada al verse sola en un momento que se suponía que debían compartir juntos. La fuente original de este rumor, como suele suceder en estos casos, es un poco nebulosa. Se habla de fuentes cercanas a la pareja e insiders de la industria, y por supuesto, la omnipresente red social de un amigo de un amigo. Sabemos cómo funciona esto, ¿verdad? La información se filtra, se distorsiona, se exagera y finalmente, llega a nosotros como una bomba. Pero, ¿hay algo de verdad en todo esto? Eso es lo que vamos a averiguar. Vamos a analizar cada uno de estos escenarios posibles con lupa, desglosando los pros y los contras de cada uno y buscando la lógica, si es que la hay, en todo este lío. Empecemos por el compromiso laboral de última hora. En el mundo del espectáculo, esto es más común de lo que parece. Los actores, especialmente aquellos con la agenda apretada como Kerem, a menudo tienen que lidiar con rodajes, entrevistas o compromisos publicitarios que surgen de repente. Si Kerem realmente tenía un trabajo urgente que atender, podría ser una explicación válida para su ausencia. Sin embargo, aquí es donde entran las dudas, y aquí es donde nos ponemos nuestras gafas de detective de chismes. ¿Por qué no avisó con antelación? ¿Por qué Hande no estaba al tanto de este compromiso? ¿Y por qué no ha habido un comunicado oficial explicando la situación? Demasiadas preguntas sin respuesta, ¿verdad? Pensemos un poco más a fondo. Si Kerem tenía un compromiso laboral ineludible, ¿por qué no se intentó reprogramar el evento? O al menos enviar una nota disculpándose públicamente y explicando la situación. El silencio de Kerem y su equipo es, cuando menos, sospechoso. ¿Será que están intentando minimizar los daños? ¿O será que la verdad es aún más complicada de lo que imaginamos? Pasemos a la teoría de la discusión. Esta es la que más combustible echa al fuego de los rumores de crisis en la relación. Hande y Kerem, como cualquier pareja, seguramente han tenido sus diferencias. La convivencia, la presión mediática y las exigencias del trabajo pueden pasar factura a cualquier relación. Imagínense la situación, dos personas jóvenes, exitosas y guapísimas, constantemente bombardeadas por las expectativas del público y de la industria.
Es inevitable que surjan roces, desacuerdos e incluso peleas. Si realmente hubo una pelea y Kerem decidió no aparecer como una forma de protesta o venganza, esto podría indicar problemas más profundos en la pareja. Sin embargo, de nuevo, no hay pruebas concretas que respalden esta teoría. Todo se basa en especulaciones y en la interpretación de gestos y miradas captadas por los paparazzi. Recordemos esas fotos de Hande y Kerem en el aeropuerto, hace unas semanas. Él parecía distante, ella un poco triste. ¿Será que ya estaban teniendo problemas en ese momento? O quizás simplemente estaban cansados y agobiados por el viaje. Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí sabemos es que la prensa rosa turca lleva semanas hablando de una posible crisis en la relación, aunque hasta ahora no había habido ninguna prueba contundente que lo confirmara. ¿Será que esta supuesta plantada es la gota que colma el vaso? Y llegamos a la teoría del no lo sabía, la más rocambolesca y la que más indignación ha generado. Imaginen la situación. Hande se prepara con ilusión para un evento importante, se viste, se maquilla, se hace peinar y espera a su pareja. Y de repente Kerem no aparece y cuando le pregunta qué ha pasado, él responde con un simple, no lo sabía. Imposible. ¿Cómo es posible que no supiera de un evento tan importante? ¿Acaso no se comunican? ¿Acaso no tienen una agenda compartida? Esta teoría suena tan absurda que cuesta creerla, pero en el mundo del espectáculo, como ya sabemos, nada es imposible. Hemos visto cosas peores. Pero, ¿y si realmente Kerem no lo sabía? Podría haber habido un fallo de comunicación entre sus representantes y los de Hande. Podría haber habido un malentendido en la organización del evento. Podría haber habido un error en la agenda de Kerem. Todas estas son posibilidades, aunque suenan un poco descabelladas. Lo que está claro es que si realmente Kerem no lo sabía, su equipo de relaciones públicas tiene mucho trabajo por delante para limpiar su imagen y evitar que Hande se sienta aún más herida. Analicemos esta teoría un poco más a fondo. ¿Qué tipo de evento era? ¿Una gala benéfica? ¿Un estreno de una película? ¿Una cena privada con amigos importantes? La naturaleza del evento podría darnos pistas sobre la credibilidad de esta teoría. Si era un evento formal y de gran envergadura, es difícil creer que Kerem no estuviera al tanto. Pero si era algo más informal y privado, quizás podría haber habido un malentendido. Además, ¿cómo es la comunicación entre Hande y Kerem? ¿Son de los que se cuentan todo y comparten sus agendas? ¿O son más independientes y reservados? La respuesta a esta pregunta podría ayudarnos a entender por qué Kerem, supuestamente, no sabía nada del evento. Ahora bien, vamos a hablar de Hande. ¿Cómo se siente Hande ante todo esto? Según las fuentes, está furiosa, decepcionada y se siente profundamente herida. Imaginen la humillación de tener que presentarse sola a un evento importante, de tener que responder a las preguntas de los periodistas sobre la ausencia de su pareja, de tener que fingir una sonrisa cuando por dentro se está muriendo de rabia. No es una situación agradable para nadie, y menos para una figura pública como Hande, que está constantemente bajo el escrutinio de los medios. Además, recordemos que Hande es una mujer muy orgullosa e independiente. No le gusta mostrar sus debilidades y siempre trata de proyectar una imagen de fortaleza y seguridad. Imaginen lo difícil que debe ser para ella lidiar con esta situación en público, teniendo que mantener la compostura y evitar que se note lo mucho que le duele la ausencia de Kerem. Lo que está claro es que Hande necesita tiempo y espacio para procesar todo esto. Necesita hablar con Kerem, aclarar lo sucedido y decidir qué hacer con su relación. Si realmente hubo una plantada intencionada, Hande tiene todo el derecho a estar enfadada y a replantearse el futuro de su romance. Si fue un simple malentendido, Kerem tendrá que esforzarse mucho para recuperar su confianza y demostrarle que ella es importante para él. Pero, ¿y si Hande está exagerando la situación? ¿Y si está utilizando este incidente para llamar la atención o para presionar a Kerem? No olvidemos que en el mundo del espectáculo, todo es un juego de apariencias y estrategias. Quizás Hande está aprovechando esta oportunidad para enviar un mensaje a Kerem o para recordarle lo importante que es su relación. Y aquí es donde entra en juego el papel de los fans. Como siempre, los fans de Hande y Kerem han estado muy activos en las redes sociales, dividiéndose en dos bandos, los que apoyan incondicionalmente a la pareja y los que creen que es hora de que Hande se aleje de Kerem.
Los primeros defienden a Kerem a capa y espada, argumentando que seguramente hubo una razón válida para su ausencia y que Ande debería darle una segunda oportunidad. Los segundos, en cambio, critican duramente a Kerem, acusándolo de ser irresponsable, desconsiderado e incluso infiel. He visto algunos comentarios realmente duros en las redes sociales, tanto a favor como en contra de Kerem. Algunos fans lo acusan de ser un mal novio y un egoísta, mientras que otros lo defienden diciendo que seguro que tenía una buena razón, y que Ande está exagerando. La verdad es que como fans, no tenemos derecho a juzgar su relación. No sabemos lo que realmente está pasando entre ellos y no deberíamos alimentar el drama con nuestros comentarios. Yo creo que como fans, debemos ser respetuosos con ambos y evitar alimentar el drama. Ande y Kerem son personas adultas y son ellos quienes deben decidir qué hacer con su relación. Nosotros podemos expresar nuestra opinión, pero siempre desde el respeto y la empatía. No olvidemos que detrás de las cámaras y los flashes hay personas con sentimientos, con miedos y con inseguridades. Y hablando de respeto, es importante recordar que todo esto son rumores y especulaciones. No tenemos pruebas concretas de nada y no debemos dar por sentado que Kerem realmente dejó plantada a Ande o que su relación está en crisis. Hasta que ellos no hagan una declaración oficial, todo son conjeturas. Lo que sí podemos hacer es analizar las señales que nos han dado últimamente. ¿Han estado más distanciados en las redes sociales? ¿Han aparecido juntos en menos eventos públicos? ¿Han hecho declaraciones ambiguas sobre su relación? Todas estas son pistas que pueden indicar que algo no va bien, pero también pueden ser simples coincidencias. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente está pasando entre ellos. Recordemos que hace unos meses, Ande y Kerem eran inseparables. Se mostraban muy enamorados en las redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos y se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Será que la presión mediática y las exigencias del trabajo han desgastado su relación? ¿O será que simplemente se han dado cuenta de que no son el uno para el otro? En resumen, la supuesta plantada de Kerem a Ande es un misterio que ha generado una gran controversia en el mundo del espectáculo turco. Las teorías son muchas, las pruebas son escasas y la verdad, como siempre, se encuentra en algún punto intermedio. Lo que está claro es que Ande está dolida y decepcionada, y que Kerem tendrá que hacer un gran esfuerzo para recuperar su confianza, si es que realmente quiere salvar su relación. Pero, ¿qué pasará si la relación entre Ande y Kerem realmente se rompe? ¿Cómo afectará esto a sus carreras profesionales? Ambos son dos de los actores más populares y exitosos de Turquía, y su relación ha sido un factor importante en su éxito. ¿Podrán seguir trabajando juntos si ya no son pareja? ¿O tomarán caminos separados? Además, ¿cómo reaccionarán sus fans? Muchos de sus seguidores han invertido mucho tiempo y energía en su relación, y se sentirían muy decepcionados si se separaran. ¿Podrán superar la ruptura? ¿O buscarán nuevas parejas a las que apoyar? Y ahora, antes de pasar a las conclusiones, quiero abrir un pequeño paréntesis para hablar de algo que me parece muy importante. En este tipo de situaciones, es fundamental recordar que las relaciones son complejas y que no siempre vemos toda la historia. A menudo juzgamos a las personas basándonos en apariencias o en información superficial, sin tener en cuenta los factores que pueden estar influyendo en sus decisiones. Es fácil criticar a Kerem por haber dejado plantada a Ande, pero quizás no conocemos las razones que le llevaron a tomar esa decisión. Y también es fácil compadecer a Ande por sentirse humillada, pero quizás ella también tiene su parte de responsabilidad en lo sucedido. Por eso creo que es importante practicar la empatía y tratar de ponernos en el lugar del otro. No juzguemos a Ande y Kerem por sus errores, sino que tratemos de entenderlos y de apoyarlos en este momento difícil. Recordemos que son seres humanos como nosotros, con sus virtudes y sus defectos. Y sobre todo, recordemos que merecen respeto y privacidad. Además, creo que es importante recordar que las relaciones no son perfectas. Todas las parejas tienen problemas y dificultades, y es normal que haya altibajos. Lo importante es que haya amor, respeto y comunicación entre las dos personas. Si Ande y Kerem tienen estos tres ingredientes, creo que podrán superar esta crisis y salir fortalecidos. Ahora sí, cerramos el paréntesis y volvemos al tema principal. Hemos analizado las diferentes teorías sobre la supuesta plantada,
hemos hablado de los sentimientos de Ande, hemos considerado el papel de los fans y hemos recordado la importancia del respeto y la empatía. ¿Qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que no sabemos la verdad. Todos son rumores y especulaciones. En segundo lugar, que Ande está dolida y decepcionada. En tercer lugar, que Kerem tendrá que hacer un esfuerzo para recuperar su confianza, si es que realmente quiere salvar su relación. Y en cuarto lugar, que como fans debemos ser respetuosos con ambos y evitar alimentar el drama. Pero, más allá de estas conclusiones, creo que lo más importante es recordar que Ande y Kerem son personas reales con sentimientos reales. No son personajes de una telenovela, sino seres humanos que están pasando por un momento difícil. Merecen nuestro respeto, nuestra empatía y nuestro apoyo. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo y detallado sobre el drama de Ande y Kerem. Recuerden que todo esto son rumores y que la verdad solo la conocen ellos. Lo importante es que seamos respetuosos con ambos y que no alimentemos el drama. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo este drama? ¿Creen que Kerem realmente dejó plantada a Ande? ¿Creen que su relación está en crisis? ¿Qué consejo le darían a Ande? Dejen sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y para terminar, quiero recordarles que la vida es demasiado corta para tomársela demasiado en serio. Disfruten de cada momento, rían, amen y sean felices. Y no se preocupen demasiado por los dramas de los famosos. Al final, todos somos humanos y todos cometemos errores. Así que ya saben, denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal y dejen sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Chao. Y recuerden, síganme para más chismes jugosos. Los quiero.